Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les quiero compartir un top o una lista de plantas que en este momento puedo apreciar que están muy florecidas aquí en mi jardín. Y como a mí me encantan las flores, entonces quería compartirles esa floración de plantas específicas que están así con una floración impresionante. Entonces quería compartirlo con ustedes. Si al igual que yo les encantan las flores, entonces espero que estos minutos los disfruten muchísimo, porque a mí me encanta pasar por aquí, por este espacio de mi jardín y verlas así como están en este momento. Y veo que otras también ya van cerca de abrir su floración, entonces estoy muy emocionada, muy contenta, agradecida con todo este espacio y con todas estas plantas. Así que espero que disfrutes muchísimo de este video, que te tomes este tiempo para ti y lo disfrutes muchísimo. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, dejar un comentario, un me gusta y ahora sí, bienvenidos. Bueno, para iniciar quiero mostrarles un geranio pensamiento. Por aquí les voy a estar dejando los nombres científicos. Hace algún tiempo también lo había tenido en un top de mis plantas favoritas del momento, pero es que desde ese momento hasta ahora, y no sé por cuánto tiempo más, está floreciendo y tiene una floración abundante, así como tiene en este momento, ha tenido desde hace muchísimo tiempo. Y por eso estoy ahí impresionada, agradecida con esta planta, porque le da muchísimo color a este espacio. Me encantan esos colores tan llamativos de los geranios pensamiento, que me invitan a adquirir muchísimas más plantas de este tipo. Tengo varias que son de crecimiento compacto, he tenido de un crecimiento un poco más alto, y de todas estas variedades me he enamorado porque sus flores son demasiado llamativas y su floración es abundante. Entonces estoy muy contenta con esta floración de esta planta. Y también quiero compartirles otra plantita que no está tan florecida como el que les acabo de mostrar, pero me gusta mucho ese color, como para poner así un ejemplo de lo que les estoy hablando, de esos colores tan llamativos, fuertes que tiene este tipo de plantas. Y me encanta porque en esta matera tengo 3 colores diferentes, y la que sobresale en este momento es esa de color fucsia con leves contrastes lilas. Entonces me encanta por eso este tipo de planta. Bueno, como segunda planta es una veranera o bugambilia, como muchos la conocemos. Me gusta muchísimo porque es un esqueje que me regaló una vecina ya hace muchísimo tiempo, y he estado ahí batallando con esta planta porque no lograba que creciera. Sacaba raíces pero muy poquitas y era casi insignificante ese crecimiento que notaba durante el tiempo. Luego lo que hice fue trasplantarla con un buen sustrato, y desde ese momento empecé a ver como esa evolución y empezó a florecer. Y ahora, desde que la coloqué en ese lugar, y obviamente porque ya tiene un crecimiento mucho más grande, amplio, entonces se nota mucho más la floración. Me encanta ese color que tiene, es muy llamativo. Y hace poco me visitó la persona que me regaló este esqueje, entonces quedó ahí como impresionada porque está muy florecida. Y ella tenía como esa percepción de que no me había crecido el esqueje, pero afortunadamente creció, y estoy ahí a la espera de 2 veraneras más que ya están empezando a florecer. Por eso me encanta este tipo de plantas. Además son muy agradecidas en las épocas de verano donde hay muchísimo sol y ellas empiezan a explotar en flores. Por eso me encanta este tipo de plantas. Bueno, como tercera planta obviamente tenía que haber aquí geranios malbón. Aquí tengo 3 o 4 plantitas. La primera es por el tamaño de su flor, es una flor bastante grande, sus pétalos son muy grandes y además el color tan fuerte que tiene, entonces debía de estar en este top. Y cada vez que paso por aquí en el jardín, estoy por ahí trabajando o haciendo cualquier otra cosa, es imposible que no note como esa floración que tiene en este momento. No es una floración abundante como si tiene algunos otros geranios malbón, pero es el tamaño y el color de su flor que se roban las miradas de aquí del jardín. Como segundo geranio malbón en esta categoría
está otro que hace algún tiempo hice un intercambio y me encanta porque es una flor que no he mirado por aquí en los jardines, no suele abrir completamente, es como que sí, como que no, que quiere abrir, y su flor, el color de su flor también es un color pastel bastante bonito. Y hace poco también una vecina quedó enamorada de esta plantita y me pidió un esqueje para intercambiar. Entonces con esta planta me abre más posibilidades de adquirir nuevas plantitas aquí en mi jardín. Me encanta esos colores y lo bien que le ha ido aquí en el jardín. Ya tiene como 5 o 6 flores y trae muchos más botones por abrir. Entonces estoy muy contenta con esta planta. Y como tercera de aquí de esta misma categoría, otro geranio malbón, que este sí es por la cantidad de flores que tiene. Ha florecido muchísimo, no les retiré las flores secas que tenía para que se den cuenta la cantidad de flores que me ha regalado hace muchísimo tiempo. Le cambié el sustrato junto con mis otros geranios malbón, ya hace la anterior vez que les cambié, y no ha dejado de florecer desde ese entonces. Le gustó mucho la ubicación actual y desde ese momento también empezó a florecer muchísimo más. Por eso estoy ahí también muy contenta con este geranio malbón. Me encanta porque sobresalen mucho sus flores, porque la planta tiene un crecimiento compacto, como redondo, y sus flores tienden a sobresalir muchísimo. Entonces eso me agrada bastante de esta planta, y como que se aprecia muchísimo más. Las flores igual son de colores bastante llamativos, entonces obviamente van a sobresalir muchísimo más. Bueno, como cuarta plantita obviamente teníamos que tener en este top geranios hiedra, y esta de aquí me encanta por, primero que todo, el color tan diferente que tiene. Es un vino tinto bastante fuerte, me gusta muchísimo este color. El tamaño de su flor es bastante grande, es una flor doble y además también tiene una floración abundante, que es como lo que estaba buscando para que entre en esta lista o top de plantas que estaba haciendo. Entonces me gusta muchísimo porque es el que más flores tiene en este momento. Mis otros geranios malbón están como recuperándose después de que los tuve a la intemperie, después de la remodelación. Entonces se están recuperando. Ya veo algunos que traen muchos botones, otros ya tienen unas cuantas flores por ahí, y su follaje ya empieza a ser un poco más verde en comparación cuando apenas los cambié a la pared, cuando hicimos la remodelación. Entonces es el que mejor ha recibido el cambio, está muy florecido, tiene muchas flores y me gusta muchísimo por ese color tan bonito. También fue un esqueje que me regaló una vecina y bueno, estaba muy emocionada porque sabía el color que me había regalado. Entonces estaba ahí mucho más emocionada porque era un color que me gustaba muchísimo. Cada vez que visitaba su jardín estaba ahí como pendiente para cuando me regalara un esqueje. Y bueno, después de que me lo regaló estaba pendiente para que no se vaya a dañar. Afortunadamente prendió y bueno, ya está en mi jardín y muy florecido. Bueno, como quinta planta tenemos una plantita que se la conoce como aliso de mar. Si ustedes la conocen con otro nombre diferente, les agradecería que me lo dejen en los comentarios. Su nombre científico se los voy a estar dejando por aquí. Y me ha encantado esta plantita porque además de la floración que tiene en este momento, ese aroma tan agradable, es un aroma muy dulce, atrae muchas abejas, avispas, insectos pequeños que benefician obviamente a todo el jardín. Algunas características por resaltar de esta planta es que su periodo vegetativo es corto, es decir que florece, luego muere la planta. Entonces tenemos que recoger sus semillas para volver a tener nuevamente esta planta en nuestro jardín. El tamaño aproximado que puede alcanzar esta planta es de 10 a 30 centímetros. Aquí en el jardín puedes tener aproximadamente unos 15 centímetros de altura, está repleta de flores. Y algo así para contarles rápidamente, era un esqueje bastante pequeño que le habían regalado a mi mamá y ella lo colocó ahí, lo sembró. Yo no lo trasplanté, ahí lo dejé buscando también como que si florece, que le dé como mucho más color ahí a ese espacio.
Y tenía otra plantita de la misma especie en matera. La que tenía en matera, que la había sembrado y supuestamente tenía el mejor sustrato, floreció muy poco y al poco tiempo empezó a decaer y se murió. En cambio, la que sembró mi mamá en ese lugar con ese sustrato creció muy bonita, como se pueden dar cuenta, y ha florecido muchísimo. Entonces estoy ahí pendiente, apenas termine su floración, poder recolectar semillas y sembrar en muchos más espacios de aquí del jardín, porque puedo apreciar que necesita una gran cantidad de sol directo. Además, no es tan exigente en cuestiones de sustrato. Bueno, como sexta planta tenemos a una petunia que la tengo desde hace muchísimo tiempo aquí en el jardín. Los que ya me siguen ya hace algún tiempo recordarán que esta plantita la tengo desde hace muchísimo tiempo. Cuando termina su floración podo o siembro un esqueje, ella vuelve y de esta manera he logrado conservar durante todos estos años esta plantita con esos colores tan bonitos. Y también agradece muchísimo esos periodos de sol que nos regalan estos meses de julio, junio, agosto y ya para finalizar septiembre, que son esos meses donde más sol hace y no tenemos nada de lluvias. Entonces estas plantas lo agradecen muchísimo, aunque hay que estar regando constantemente o diariamente. Incluso cuando hace muchísimo sol hay que regar una vez en la mañana y una vez en la tarde. Pero esto también va de la mano de el tipo de sustrato que nosotros tengamos, del tamaño que tiene la planta, la matera y de la ubicación. Entonces es mejor revisar las condiciones del sustrato para regar. Como séptima planta tenemos a una corona de espinas. Me gusta mucho porque tiene pocas hojas y tiene muchas más flores en este momento. Se puede apreciar mucho más ese color rosa que tiene, me gusta mucho y contrasta bastante bien con ese verde y ese color gris que tiene el tallo. Entonces me gusta mucho y por eso la elegí para que estuviera aquí en esta lista. Últimamente ha estado creciendo bastante, tiene muchos esquejes, nuevos tallos y van acompañados de muchas más flores. Entonces por eso me agradan mucho estas plantas y con las pocas que tengo ahí he estado buscando la manera de que florezcan mucho más, aunque en ese lugar donde las coloqué les ha ido bastante bien. Estas plantas son muy resistentes a altas temperaturas, a estar expuestas durante muchísimo tiempo al sol directo. También resisten un poco más a que el sustrato esté seco y si necesitan un sustrato con materia orgánica, con buen drenaje y que se los esté abonando, puede ser con abonos orgánicos o con abonos inorgánicos. Bueno, como octava planta tenemos a una begonia que hace algún tiempo sembró un pequeño esqueje y ya ha crecido muchísimo y tiene esa floración tan bonita que me gusta porque son flores blancas y esa pureza del blanco siempre se aprecia bastante bien en cualquier jardín. Se agradece tener flores blancas, a mí me gustan muchísimo. Y en este momento está muy florecida, y eso es como esa característica de resaltar de este tipo de plantas, la floración o la cantidad de flores que nos regalan y la resistencia que tienen estas plantas. Este tipo de begonias son muy resistentes, pueden soportar un poquito más estar expuestas al sol directo y en comparación con otras begonias, como se los he hablado en anteriores videos, son una de esas begonias más resistentes y florecen muchísimo, aunque sus flores son pequeñas y nosotros siempre relacionamos begonias con flores mucho más grandes. Esta begonia con la begonia ala de dragón son una de las begonias más resistentes, igual con la begonia ritmondensis. Creo que son esas tres tipos de plantas que si nos va algo mal con las begonias deberíamos de optar por empezar a aprender con ellas y luego ya se nos iría facilitando un poquito más con esas otras especies que son un poquito más complicadas de cuidar. Como novena planta tenemos a un arbusto, se lo conoce como mermelada. Me encanta porque hay épocas donde florece muchísimo más, épocas donde su floración es mucho más baja, pero durante el año siempre está floreciendo y eso
les sirve muchísimo de alimento en estas épocas de verano a los colibríes y demás aves, algunos insectos que se alimentan de este tipo de plantas. Y estas plantitas le proporcionan diariamente su alimento y estoy ahí mirándolas todos los días, durante todo el día, que las visitan, y eso me gusta saber que es una planta ornamental, pero también una planta funcional que le sirve de alimento, de hospedaje para otros seres vivos, y eso es lo que más aprecio de este tipo de plantas. Y hablando de una planta funcional también, como planta número 10 tenemos a un hibiscus, no lo tengo identificado aún. Bueno, cumple 3 funciones aquí en nuestra casa, en nuestro jardín. Como planta ornamental, porque decora con sus flores, con la forma en la que crece. Como una planta funcional, porque sirve de alimento para otros seres vivos. La visitan mucho colibríes, abejas, otros aves de un tamaño mucho más grande que suelen alimentarse de insectos, también del néctar de esta planta. Y también nos ha servido como una barrera viva para nuestro jardín y para nuestra casa, y nos evitamos de colocar madera como para hacer una cerca en alambre, o para o construir un muro en concreto. Entonces nos ha servido muchísimo haber incorporado este tipo de plantas para formar esta barrera viva que nos da muchísima privacidad. Además impide el acceso de algunos animales a nuestra casa que pueden ocasionar algún daño en el jardín. Entonces ha sido una planta demasiado útil aquí en nuestro jardín, y por lo general aquí en la región siempre lo utilizan con ese fin de ser una barrera viva entre el límite de la carretera y de la casa, que es nuestro caso. Entonces genera mucha privacidad, y en estas épocas donde hace muchísimo calor, los animales también se tienden a refugiar en él. Entonces por eso me agrada muchísimo esta planta, y es muy resistente. En esas largas temporadas de verano resiste muchísimo. No hay para qué regarla cuando ya se nota que empieza a botar sus hojas, o se tienden a colocar amarillas más de lo normal. Entonces ahí hay que regar, pero no se hace un riego constante como si se hace con otras plantas. Por eso es una planta demasiado útil, que si buscamos buscar como este tipo de muros o cercas, es una excelente opción. Y también es muy resistente en temporadas de muchísima lluvia. Entonces para mí esta es una de las mejores plantas que debemos de tener en nuestro jardín si queremos construir este tipo de cercos y alimentar a algunas aves, seres vivos que tenemos en nuestro entorno. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero hayan disfrutado muchísimo de este video, hayan conocido plantitas nuevas, o si ya las conocían, que se hayan motivado para seguir trabajando en su jardín, o simplemente para apreciar esos colores tan bonitos de estas plantas, porque de verdad que sí tienen colores bastante llamativos, y esa era la idea como de este video. Así que agradecerles por acompañarme una vez más aquí en mi jardín. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si aún no están suscritos, los invito a que se suscriban, que dejen un comentario, un me gusta, qué les pareció este video con estas plantas tan bonitas. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí.